He sido camionero por casi 10 años. Esto me pasó en 2020. Estaba transportando una carga por una carretera de montaña en el norte del estado de Washington, dirigiéndome a un pequeño pueblo cerca de la frontera con Canadá. Era finales de invierno y la nieve caía densamente, cubriendo la carretera con un manto traicionero. A pesar de los neumáticos de invierno y las cadenas, la visibilidad era mínima, y el silencio de la noche solo se rompía con el sonido del motor de mi camión y el viento ululando entre los árboles. Estaba cansado, mucho más de lo que quería admitir. Me prometí a mí mismo que pararía en un área de descanso, pero el clima empeoraba y solo quería salir de las montañas lo antes posible. Faltaba aproximadamente una hora para el amanecer cuando vi algo en la carretera. A primera vista, parecía solo un montón de nieve, pero al acercarme, me di cuenta de que era un SUV oscuro con las luces de emergencia encendidas, estacionado en medio de la calzada. Lo extraño era que la puerta del conductor estaba completamente abierta, golpeando con el viento helado. Frené de golpe, haciendo que mi camión se deslizara por un momento antes de detenerse a unos pocos metros del vehículo. Miré a mi alrededor, pero no había un alma a la vista. Ningún otro faro en la carretera. Solo oscuridad y nieve. Por un instante, pensé en ignorarlo y seguir mi camino, pero algo dentro de mí me impulsó a bajar y comprobar qué pasaba. El frío era cortante y el silencio ensordecedor. Al acercarme al coche, noté que el motor estaba apagado, pero la calefacción aún parecía tibia, señal de que había sido abandonado recientemente. Miré dentro, el asiento del conductor estaba vacío, la llave aún en el encendido, en el asiento del copiloto, un teléfono móvil encendido, con la pantalla agrietada y una llamada interrumpida. Eché un vistazo alrededor. No había huellas obvias en la nieve fresca, solo algunas marcas que parecían perderse en el bosque al lado de la carretera. Sentí que me observaban, un escalofrío recorrió mi espalda. Rápidamente revisé los asientos traseros también, nada. Cuando volví a mirar hacia afuera, me pareció ver una figura entre los árboles. Estaba quieta, inmóvil, demasiado lejos para distinguir sus detalles. Decidí que era hora de irme. Regresé a mi camión a paso rápido, tratando de no mirar atrás. Pero antes de poder subir, un sonido rompió el silencio, un crujido seco, como una rama partiéndose en el bosque. Sin pensarlo dos veces, me encerré en la cabina y arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor, la figura estaba más cerca. No estaba corriendo, ni siquiera parecía caminar de manera normal, como si sus movimientos fueran incorrectos. Pisé el acelerador y me alejé lo más rápido que pude, con el corazón martillando en mi pecho. Después de unos minutos, volví a mirar el espejo, la carretera detrás de mí estaba desierta, el coche abandonado había desaparecido en la tormenta de nieve. No sé qué pasó realmente esa noche, ni quién o qué dejó ese coche en medio de la carretera. Pero desde entonces, evito las carreteras de montaña siempre que puedo. Especialmente en invierno. Después de unos 5 minutos conduciendo, empecé a relajarme. Pero entonces, en mis espejos, vi unos faros acercándose rápidamente. Sentí un nudo en la garganta. El SUV estaba detrás de mí otra vez, esta vez con las luces largas apuntando directamente a mi cabina. Aceleré, pero la carretera estaba resbaladiza y no podía arriesgarme a perder el control. El vehículo comenzó a hacer señales con las luces y a tocar la bocina frenéticamente. No sabía qué hacer. Tras 10 minutos de persecución, intentó adelantarme y cerrarme el paso. Estaba a punto de reaccionar cuando, finalmente, vi luces de patrulla parpadeando a lo lejos. El SUV giró bruscamente y se desvió fuera de la carretera, desapareciendo en el bosque. Detuve mi camión y esperé a que el oficial se acercara. Le conté todo, pero parecía más interesado en llenar un informe que en perseguir al culpable. Le insistí varias veces en que aún podía encontrarlo, pero se encogió de hombros y dijo que harían una investigación. Me preguntó si había notado algún detalle especial sobre el SUV o su conductor. Pensé por un momento, recordando la sombra entre los árboles y los faros que me habían perseguido, pero todo había sido demasiado rápido, demasiado irreal. Le dije que el vehículo era oscuro, quizás negro o azul marino, y que parecía bastante nuevo. Pero el conductor nunca lo vi con claridad. Solo una sombra en la oscuridad. Después de llenar el informe, el oficial me dijo que continuara mi viaje y que tuviera cuidado. Subí de nuevo al camión, pero antes de irme, eché un último vistazo al espejo.
El bosque seguía inmóvil, pero una extraña sensación me hizo erizar la piel. Como si algo, o alguien, aún estuviera allí, oculto entre los árboles, observando. Nunca supe qué había detrás de aquel encuentro. Mis amigos dicen que quizás era alguien ocultando algo turbio en el bosque, pero a mí no me cuadra. Para mi propia tranquilidad, prefiero pensar que era solo un conductor fuera de sí, aunque el recuerdo de aquella noche sigue persiguiéndome. Aún hoy, cuando atravieso carreteras desiertas, me sorprendo mirando los espejos más de lo necesario, esperando ver de nuevo aquellos faros aparecer de la nada. No sé si alguna vez has visto esos vídeos de camioneros en YouTube o TikTok. Esos en los que hablan de las dificultades del camino, cómo manejan los viajes largos, cómo se organizan o cómo es realmente la vida sobre ruedas. Seguro que sí. Apuesto a que también te has topado con ellos. Personalmente, no puedo evitar deslizarme por mi feed cada vez que tengo un momento libre, y casi siempre termino encontrándome con esos vídeos. De alguna manera, es extraño cómo han ganado tanta popularidad. Parece que la gente tiene una curiosidad casi enfermiza por una vida que, para muchos, podría parecer aburrida o incluso agotadora. Pero, como dice el viejo refrán, todo trabajo tiene su propio encanto, y si hay algo que me ha enseñado la carretera, es que el trabajo que haces depende de cómo elijas vivirlo. Pero tal vez no lo entiendas. Tal vez nunca has estado solo en una carretera vacía, rodeado de nada, con solo el sonido del motor como compañía. Todavía soy nuevo en esta industria, y cada vez que tomo el teléfono, me inundan historias, consejos y vídeos de otros camioneros compartiendo sus experiencias y los desafíos que enfrentan a diario. Los escucho porque, aunque no tenga su experiencia, siempre hay algo que aprender. La verdad es que no he tenido una vida fácil. Tuve que dejar la universidad, una decisión que a veces todavía me pesa. La gente sigue diciéndome que podría haber hecho algo mejor, que podría haber construido una carrera, que podría haberme convertido en alguien. Pero aquí, en estas carreteras, con el viento golpeándome la cara y el cielo cambiando de color a cada minuto, me doy cuenta de que realmente no me importa. La vida que elegí me ha dado una libertad que no habría encontrado en ningún otro lugar. Ser camionero no es la vida de lujo que algunos podrían imaginar, pero tiene cierto atractivo. No es para todos, por supuesto, pero para quienes lo entienden, este trabajo deja una marca en ti. No es fácil. En absoluto. Pero todo trabajo, si se hace con pasión, tiene sus altibajos. Llevo más de 2 años transportando cargas. La parte más difícil no es la carga, ni la carretera, sino la soledad. Puedes pensar que estás preparado, pero hasta que pasas noches enteras solo en carreteras desiertas, nunca comprenderás realmente cómo el silencio puede meterse dentro de ti. Mi consejo: tienes que estar en paz contigo mismo. Si hay algo que te atormenta, tarde o temprano te alcanzará. Estaba en África, transportando una carga a través del desierto del Sáhara. Mi ruta iba de Túnez a Malí, pasando por Argelia y Níger. Un viaje largo y abrasador, mortal para cualquiera que quedara varado sin suministros. Pero mi camión estaba equipado y sabía cómo manejarme. Después de horas y horas conduciendo bajo el sol abrasador, el paisaje se convirtió en un mar infinito de arena y roca. No había visto a nadie en al menos 2 horas y la noche empezaba a caer. Eso era lo peor. Durante el día, el calor era insoportable, pero por la noche, la temperatura bajaba a niveles gélidos. Necesitaba parar, revisar el camión y descansar un poco. Miré el mapa. Según el GPS, había un viejo puesto militar abandonado a unos kilómetros de distancia. Había oído historias sobre lugares como ese, antiguos puntos de control, ahora refugios abandonados usados por contrabandistas. Pero no tenía otra opción. Cuando llegué a la entrada, me di cuenta de que el edificio estaba más intacto de lo que esperaba. Casi parecía habitado. A través de algunas ventanas tapiadas se filtraba una luz tenue, y en el silencio absoluto del desierto, creí escuchar un zumbido distante, como el sonido de un generador encendido. Dejé el motor en marcha, listo para irme si era necesario, y bajé del camión. Solo necesitaba un poco de agua o un refugio del viento helado. Me acerqué a la entrada y encontré la puerta entreabierta. La empujé. El interior estaba polvoriento, pero no deshabitado. Había señales de actividad reciente. Una linterna encendida,
algunas cajas de suministros, un viejo rifle apoyado contra una pared. Pero no había nadie. Estaba a punto de irme cuando noté un refrigerador. Estaba funcionando. Curioso, me acerqué. Quienquiera que estuviera aquí aún tenía electricidad. Pero cuando abrí la puerta, encontré nada. Sin estantes, sin comida, solo un caparazón metálico frío y vacío. Entonces, lo escuché. Un siseo largo y prolongado, como una respiración pesada y lenta, proveniente del pasillo oscuro. Me congelé. No estaba solo. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome en el pecho. Entonces, una sombra se movió en la oscuridad. No esperé para ver quién o qué era. Me di la vuelta y corrí, salté al camión y cerré la puerta de un golpe. Encendí las luces delanteras. En la oscuridad, justo fuera del puesto, los vi. 3 figuras. Inmóviles. Hombres demacrados con ropa raída, ojos hundidos que me miraban fijamente. Uno de ellos sostenía un cuchillo largo y oxidado. Metí el camión en marcha y aceleré, las llantas resbalando en la arena, mi corazón martillando en mi pecho. En el espejo retrovisor vi algo que me heló la sangre, no se habían movido. Solo observaban. 1 hora de conducción frenética después, llegué a un pequeño campamento de caravanas y me detuve. No le conté a nadie lo que había pasado, pero pasé toda la noche despierto, encerrado en mi camión con el motor encendido. Pero algo no se sentía bien. Nunca sentí que estuviera realmente solo. Cada vez que miraba el espejo, creía ver una figura, una sombra que aparecía y desaparecía demasiado rápido para ser real. La radio, que había apagado antes de irme, de repente volvió a encenderse, reproduciendo música distorsionada, como una señal de otro mundo. Intenté mantener la calma, pero el volumen no bajaba. Y entonces, volví a estar en ese puesto. El déjà vu me golpeó como un puñetazo. El paisaje, las dunas, la forma de las rocas, todo era igual. Me giré, buscando desesperadamente una explicación, pero nada parecía real. El camino nunca terminaba. La arena devoraba cada rastro de movimiento, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto fluido. Las figuras en el desierto, ¿eran reales? ¿O nunca lo fueron? Tal vez nunca había salido de ahí. O tal vez el desierto me había seguido. Y entonces, lo vi. Los faros iluminaron una figura, un hombre harapiento, ojos vacíos, rostro pálido, de pie en medio de la carretera. El mismo hombre del puesto. Mi corazón saltó a mi garganta. Entré en pánico y pisé el acelerador, pero el camino se retorció de manera antinatural, como si el desierto mismo intentara devorarme. Las imágenes se distorsionaron, mi visión se nubló. Y justo antes de perder el control del camión, una certeza me golpeó. Ese hombre, esas figuras, nunca habían estado realmente lejos. Tal vez nunca salí del desierto. O tal vez el desierto nunca salió de mí. Pero de algo estoy seguro, algo me estaba observando. Me llamo Liam. He sido camionero durante 20 años. He visto las carreteras más desoladas, conducido por paisajes que parecían sacados de una película postapocalíptica y dormido en paradas de camiones remotas y olvidadas. La soledad se ha convertido en mi compañera de viaje y la rutina en mi única seguridad. Pero a veces, en plena noche, algo te recuerda que aún existen cosas que no puedes explicar, cosas que desafían todo lo que crees saber. Aquella noche, me dirigía hacia un pequeño pueblo en Nevada. La ruta era larga, pero las condiciones eran perfectas para seguir sin detenerme. La radio había quedado en estática hacía horas, y el silencio del desierto me hacía sentir aún más desconectado del mundo. La carretera era la misma de siempre, asfalto, arena y vacío. No había señales de vida, ni luces en el horizonte. Mi combustible se estaba agotando, pero sabía que había una gasolinera más adelante, antes de que fuera un problema real. Cuando vi el resplandor en la distancia, al principio pensé que era un espejismo. No había señales que lo anunciaran, ningún indicador en la carretera. Y sin embargo, ahí estaba, una pequeña gasolinera en medio de la nada. De esas que deberían estar abandonadas, pero que, de algún modo,
parecían estar en funcionamiento a pesar de la absoluta falta de personas o vehículos. No tenía opción. No podía arriesgarme a quedarme sin combustible en el desierto, y esa luz solitaria se sentía como una bendición. A medida que me acercaba, me di cuenta de que el lugar tenía un aspecto extrañamente viejo, como si el tiempo hubiera decidido olvidarlo. Las bombas de combustible funcionaban, así que estacioné junto a una. Al bajar del camión, el frío me golpeó con una intensidad inesperada. El viento del desierto aullaba a mi alrededor, llevando consigo un silencio inquietante. Mientras llenaba el tanque, vi que la puerta de la estación estaba abierta. No había coches afuera, ni señales de nadie dentro. Las luces parpadeaban débilmente, y una sensación extraña se apoderó de mí. El combustible fluía lentamente, y mantuve la vista en la estación. Parecía congelada en el tiempo. Una sensación me invadió, la certeza de que alguien me observaba. Dudé, pero al final decidí entrar a pagar, aunque todo en mi interior me gritaba que me fuera. La puerta chirrió al abrirse. Dentro, la luz titilaba, y el aire se sentía pesado, cargado con un silencio espeso que me erizaba la piel. En el mostrador había una vieja caja registradora, intacta, con los botones cubiertos de polvo. No había dependiente. No había movimiento. Solo un hombre sentado en la esquina detrás del mostrador, con la cabeza baja, encorvado, como si estuviera dormido. Dudé en acercarme. Algo en él no me cuadraba, parecía más un maniquí que una persona real. Pero aún así, di un paso adelante. No se movió. Su piel se veía tensa, casi cerosa, como si hubiera pasado demasiado tiempo bajo el sol del desierto. Mi respiración se volvió superficial. Quería irme, pero algo me mantenía en mi sitio. Entonces, desde la parte trasera de la estación, escuché un ruido. Un golpe metálico, seguido de otro. Me congelé, agudizando el oído. Pero nada más se movió. El sonido desapareció tan rápido como había llegado, dejando un silencio aún más denso. Retrocedí un paso. La puerta en la parte trasera de la estación se abrió lentamente. No me moví. Algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Me quedé allí, mirando la puerta entreabierta, con la mente acelerada. Y en la oscuridad, algo se movió. No podía distinguir qué era, pero el movimiento, tan sutil, tan deliberado, me hizo sentir un frío aterrador. La habitación parecía expandirse, estirarse, como si el espacio mismo intentara devorarme. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Necesitaba correr, pero mi cuerpo no respondía. La sensación de estar atrapado era sofocante. Me giré hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. No me había dado cuenta antes, pero ahora parecía que no había manera de salir. Retrocedí un paso, luego otro, observando cómo las sombras reflejadas en el cristal mostraban movimiento detrás de mí. Nunca antes había sentido la necesidad de huir con tanta desesperación. Y en ese momento, fue lo único en lo que pude pensar. Salí corriendo. Empujé la puerta y me lancé hacia el camión. Me metí en la cabina, cerré la puerta de un golpe y encendí el motor. Mi respiración era irregular, pero no me detuve. Pisé el acelerador, desesperado por alejarme de aquel lugar. Sabía que no debía haberme detenido ahí. Pero mientras me alejaba, algo llamó mi atención. En el espejo retrovisor, vi la gasolinera. Pero ya no era la misma. Las luces parpadeaban de una forma extraña, como si se estuvieran desvaneciendo. Y en ese momento, lo entendí, no había una explicación lógica para lo que acababa de vivir. Kilómetros adelante, el desierto se extendía infinito, como siempre lo había hecho. Pero aquella estación, había desaparecido. No había señales de vida, ni siquiera en el silencio de la noche. Como si hubiera sido devorada por la oscuridad. Como si nunca hubiera estado ahí. Apenas logré llegar a mi destino, con el corazón aún latiendo frenético, incapaz de procesar lo que había ocurrido. No se lo conté a nadie. No quería ponerlo en palabras. No quería darle forma. Hay cosas, comprendí, que es mejor dejar enterradas en el desierto. Nunca intenté volver a encontrar esa estación. Y sin embargo, a veces, cuando conduzco solo, me pregunto si aquel resplandor lejano ha regresado, o si todo fue producto de mi imaginación.